formar parte de ese gran misterio de amor. Pero si nosotros no nacemos para Cristo, entonces ¿para quién estamos naciendo? Entonces, ¿realmente será que yo estoy naciendo para Cristo día a día? ¿Será que mi nacimiento espiritual es efectivo para agradar a Dios? ¿O estoy naciendo nuevamente para el mundo? Y ahí es donde nosotros debemos de ponernos a pensar. Nicodemo no cuestionó a Jesús de puro gusto, pero Jesús no le respondió a Nicodemo solo por responder. Y nos deja una gran respuesta que nosotros debemos de meditar cada vez que pecamos. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ahora Jesús nos dice, en verdad yo te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace para Cristo Jesús, si no nace para Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos de decir, realmente estoy siendo un cristiano sincero con Dios, o soy un cristiano mediocre, o realmente solo soy un carapazón de cristiano, que por fuera soy espléndido, elegante, pero por dentro vacío. Entonces creo que Nicodemo, esta pregunta ya no digamos Nicodemo la hace, esta pregunta nosotros la hacemos ahora en día. Esta pregunta queda para nosotros. ¿En realidad yo estoy naciendo para Cristo Jesús o no? Hermana Katy, a mí me llama mucho la atención cuando dice, ¿verdad? Él supuestamente, como lo es en las escrituras, ¿verdad? Él era un maestro ante su tribu, como le podemos llamar ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, y Jesús lo habían mandado como maestro también para guiarnos, pero no para guiarnos tal vez de la forma que lo hacía Nicodemo, sino que Jesús había venido como maestro para enseñarnos las cosas buenas de la vida, no solo por lo bueno, sino que obviamente por los pecadores, ¿verdad? Como Él murió por nosotros los pecadores. Pero la pregunta que me hago también es por qué Nicodemo vino de noche pudiendo también venir de día, y también él siendo maestro. Lo que yo pienso de que como él se la llevaba también de maestro y buscó a Jesús de noche, tal vez era para que nadie observara o lo que andaba haciendo, porque él andaba preguntándole a Jesús eso de que, porque le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Entonces Jesús ahí donde le contesta, ¿verdad? En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Entonces, lo que yo pienso de que Nicodemo vino a preguntarle a Jesús de noche para él no manchar su reputación, o para que no fueran a decir de que él se juntaba con Jesús, como en ese tiempo a Jesús lo miraban mal, porque muchos le ponían nombre de que no era ni Dios, cómo lo ofendía a la gente y todo, ¿verdad? Entonces, pienso eso, ¿verdad? Porque como Jesús nos dice que hay que renacer, y él la pregunta que le hacía, ¿cómo las personas mayores, o sea, van a volver al seno de su madre? Él pensaba de que, o sea, volver a nacer, pero no se imaginaba, o sea, yo me imagino que él hacía la pregunta, bueno, como muchos tenemos dudas, ¿verdad? En vez de uno se las imagina de una forma y de otra, pero en verdad él es a la que arriba, y como uno se iba a volver al seno de nuestras madres para poder cambiar, pero nunca se imaginó que renacer era renacer del espíritu otra vez, o sea, cambiar mi otra persona, mi otra personalidad, mi otro yo, ser diferente,
tal vez a lo que somos, tal vez malcriados o todo, porque no necesariamente el bautizarse es lo que le dicen el agua a uno, sino que cambiar, renacer y volver a nacer de nuevo, pero con otras ideologías, otros pensamientos, acercarse a Dios, buscar ayuda de Él. Lo que dice la hermana Roxana es bastante interesante, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar bien, tiene bastante sentido lo que Nicodemo hacía en la manera en cómo andaba cuestionando a Jesús. Y sabemos de que si Nicodemo era un maestro es decir que enseñaba, predicaba, evangelizaba. Vamos a hablar en ese lenguaje, ¿verdad? O hablemosle como decir un predicador. Y quizás a él lo que no le gustaba era que la gente lo viera, que él se mezclaba con la gente de la clase baja, una gente común. Como la gente que rodeaba a Jesús. Ajá, la gente común, digámoslo, por llamarlo así, como con los pecadores, ¿verdad? Entonces, como él era una persona ya de otro rango, otro nivel, eso para él iba a ser un escándalo. Y si nosotros decimos, ahora en día, traigamos esa historia para la actualidad, habemos personas que muchas veces nos da pena que nos vean con fulano o con mengana, porque ha tenido una vida bastante bonita, por llamarlo así. No ha sido una vida que muy favorable, que a las demás personas le van a decir, no, si él en realidad salió matado, era un bolo perdido, dos bolos que se quedan en la orilla de la acera. No, es que ella era una prostituta, o sea, a mí me da pena que me vean con ella porque van a pensar que yo soy otra o otro igual que él. Entonces, y mejor si yo le voy a ayudar, que sea oscurito en la tarde, que nadie me vea. Pero siempre hay, como dicen, siempre hay alguien que lo ve y ese alguien va a ser Jesús. Pero si nosotros nos centramos bastante, Nicodemo sabía bastante de las Escrituras. Nicodemo era una persona que él realmente sabía, conocía bastante de las leyes de Dios, pero como que no quería dar, por decirlo así, como dice el buen salvadoreño, su brazo a torcer, no quería dejarse ganar, le gustaba a él ganar y no quería él ser descubierto de que realmente aquel Jesús era el maestro que ellos estaban esperando desde las profecías de Isaías. Entonces, y Nicodemo era una de las familias más mencionadas, o sea, de que era una familia poderosa. Y si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pues chica, pero si es que esto que Nicodemo se cuestionaba, y muchas veces yo me cuestiono, es porque realmente muchas veces nosotros tenemos pena y buscamos de noche a Jesús. Llegamos de noche en acercarnos y decirle, Jesús, aquí estoy. Y no de noche por decir la hora que ya se nos dio, sino que de noche que nos hemos tardado. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado? ¿Cuántos años, meses, días nos hemos tardado para llegar y acercarnos a Jesús? Si Nicodemo buscaba la noche, entonces, ¿y nosotros cuánto tiempo necesitamos o qué estación necesitamos para acercarnos a Jesús? Y es muy importante porque realmente él no comprendía esa parte, nacer de nuevo. Se le hacía muy difícil, e incluso lo dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer de nuevo el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Todavía él no comprendía lo que Jesús
le estaba queriendo decir. Y como lo decía anteriormente, él pensaba que nacer de nuevo era que iba a llegar al vientre de su mamá con la edad que él tenía y decir, bueno, voy a nacer nuevamente ya con otras características, con otro pensamiento, con otras actitudes. Y él así pensaba, pero no era eso el tipo de nacer, sino que era de nacer en espíritu, porque le dice Jesús, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Qué más necesitamos nosotros para seguir a Jesús? ¿Qué otra excusa más necesitamos? Y muy claro lo dice Jesús y lo sigue recalcando. El que nace de la carne, lo que nace de la carne es de la carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Si nosotros tenemos actitudes malas que matan a la persona, que realmente dañamos a un hermano, que al hablar nosotros herimos, destruimos, matamos verbalmente, que muchas veces quizás nuestro egoísmo, el ego, mi yo, mata, eso es de la carne, es un espíritu de la carne, son frutos de la carne. Pero si yo transmito una paz, una alegría al hermano, es del espíritu, son frutos del espíritu. Pero si yo tengo quizás una lengua que me cuesta dominar y con ella yo destruyo hogares, familias, amistades, incluso quizás hasta parejas de esposos, de novios, y yo destruyo eso, son frutos de la carne. Pero si yo hago todo lo contrario, estoy naciendo. Si ayer decía 10 malas palabras y ahora digo 9 malas palabras, ya voy cambiando. Porque tenemos que tener en cuenta que el cambio espiritual no es de la noche a la mañana, pero el cambio espiritual necesita un esfuerzo. En decir, yo quiero, yo puedo. Porque si yo quiero cambiar, voy a cambiar. Pero si yo no quiero cambiar, ahí voy a estar estancada todo el tiempo en aquello que me mata y que destruye a los demás. Sí, hermana Katia. Tiene razón en lo que dice. Porque cambiar o renacer, como podemos llamar, no es que de la noche a la mañana lo vamos a hacer. Eso es día a día, pero luchar por nosotros mismos, no decir voy a cambiar, pero el siguiente día me levanto enojado otra vez por lo mismo o con lo mismo. Y podemos ver cómo ese ejemplo que Jesús nos deja con Nicodemo, tal vez lo podemos leer o leer la Biblia, pero no podemos interpretarlo, pero es un ejemplo clave que Jesús nos deja, donde Él explica que hay que renacer, pero renacer en el Espíritu. Y como dice que lo de la carne es de la carne y lo del Espíritu es del Espíritu. También podemos tener otro ejemplo clave donde dice que lo de César es del César y lo de Dios es de Dios. La hermana Katy nos ponía ejemplos de que podemos destruir familias, hogares por completos, podemos decir. Y así podemos hallar muchos, pero muchas cosas que podemos hacer y en vez de no lo vemos que está malo. Renacer es algo que nos lleva más a fondo, donde debemos de cambiar. Porque las cosas de la carne podemos hallar muchas, los placeres, mujeres, el alcohol, depende de la forma en que nosotros lo queramos ver. Es algo difícil, aunque las cosas la vida del mundo, para uno de joven, adulto,
porque hoy en día todo el mundo podemos decir que está perdido. Ya no es necesariamente los